anexos que nos faltaría también el anexo 8. ¿Cuál sería ese anexo 8? ¿No? De repente no está contemplado acá. Sería la experiencia del postor, ¿no? Toda la experiencia. Si nos piden, en cuestión de facturado, nos piden 3 millones, porque nos dice que sea 1 o 3 veces más, ¿no? Como máximo. De repente mi valor referencial, ¿cuánto es? 1 millón. Yo de repente lo coloco que estoy dentro de que quiero que tenga 3 veces más. A veces como dicen, querer amarrarlo, ¿no? Pero igual, que está dentro de la norma. Porque más libre sería que solo tenga la experiencia una sola, pero igual consiguen, el que quiere presentarse consigue, ¿no? Esto de acá, ¿Cómo lo hace? no es que se consiga, alguien te presta, te consorcias. Claro, con Te presta, con otra empresa que tenga, te consorcias. Y ahora esto de acá ya es válido, antes no era. Ahora, digamos, como les estaba explicando las clases anteriores, no me acuerdo de qué clase fue, que digamos, si yo tengo, antes del 2017 a 18, creo, si no bien recuerdo, antes si yo te presto, digamos, tú me prestas tu experiencia, a ti te hago valer solo el 60%, no 60-40, no 60-40, solo tu 60% valía, pero ahora no, nos vamos 50-50, pero todo lo que me prestas vale al 100%. Digamos, tú tienes experiencia de qué, o salvo que venga de consorcios anteriores, ahí sí vale, digamos que viene de un consorcio anterior. Voy a poner un ejemplo acá. Un ejemplo. El postor 1, postor 2, ¿no? Cada uno va, digamos, para que hagan su consorcio. Uno va 40% y el postor 2, ya no sería el 40, ¿no? Con 2 postores nomás, sería el 60%, ¿no? De repente este postor 1 no tiene experiencia. No tiene experiencia, nada. Recién, empresa nueva. Y su capacidad, cuando no tienes experiencia, la capacidad te dan con $500,000, ¿no? Cuando vas ejecutando, cuando tú lo declaras ante la OCE, te aumenta 10 veces más la capacidad de lo monto que ejecutas. Digamos, este de acá tiene una experiencia, ¿cuánto? 10 millones. Digamos 10 millones de qué? En agua y saneamiento, ¿no? Tiene 10 millones. Entonces simplemente, y el valor referencial de acá, ¿cuánto es el valor referencial? Digamos 8 millones. O menos, para que, lo voy a poner que sea 3 veces, ¿ya? De experiencia. O una sola vez. 8 millones, una sola vez lo voy a poner. Ahí, ¿no? 8 millones. Entonces, si me dice que contemple la experiencia una sola vez, entonces en el consorcio tiene que contemplar esto de acá. Estos 10 millones si satisface. Esto equivale, todo su porcentaje ya le da el 100%. En cambio antes no. De esto de acá, si yo me iba al 40, al 60, solo valía 6 millones. Por lo tanto no doy, ¿no? Pero ahora ya vale eso. Pero si es que esto de acá, digamos, esto de acá siempre y cuando estos 10 millones solo sea de él, sea de él prácticamente la experiencia. Pero y si antes de esto viene de un consorcio, digamos, anterior a esto, que se han sido 50%, aquí el A, aquí el B, el 50%. Entonces, su experiencia acá no sería 10 millones. ¿Cuánto sería su experiencia? Solo 5, porque el otro 50, ¿a quién no pertenece a la experiencia? Al otro postor A, ¿no? Y el otro postor B. Es igual que acá. Entonces,
¿Qué es lo que haría acá? Si viene de otra experiencia. Tengo que conseguir una empresa de repente quizás que tenga 20 millones de experiencia. ¿Para qué? Porque esto de acá simplemente es válido los 10 millones. Y si cumple, ¿no? Si cumple. Entonces, aquí a esta empresa, ¿cuánto ya le estoy dando de experiencia del valor referencial? ¿Cuánto le compete a esto de experiencia? Si ya gané, ya lo ejecuté, lo terminé. ¿Cuánto le compete? ¿Cuánto sería? 3 millones. ¿Y esto se queda con cuánto? 4 millones 800. Entonces, por eso, esto de acá, pero es ya cuando viene un post, un antes, un después. Pero si yo tengo, si es que esto de acá, solo lo he ejecutado de repente, esa experiencia lo tengo yo solo sin consorcios. Los 20 millones, entonces todo esos 20 millones es válido para el consorcio. ¿Ya? Eso es la experiencia. Pero siempre y cuando me pida una sola vez, porque me dice de una vez a 3 veces. También, si es que el comité quiere colocarle 3 meses de experiencia, que tenga 3 veces el valor referencial, tiene que, si es que es de 8 millones, tiene que tener 24 millones de experiencia, ¿no? Pero está dentro del rango. Está dentro del rango, que no lo pueden objetar al comité, porque la misma ley de contrataciones nos dice esta parte. ¿Ya? Entonces, de manera básica. Vamos. Hasta acá, ¿alguna consulta? Ingeniero, una pregunta. ¿Ya? En el caso de las experiencias y el que no tiene experiencia, puede ser de perder experiencia al consorcio. ¿Cómo? A ver. En tema de lo que no tiene experiencia, se presentó a la obra, ¿no? Y está pidiendo un consorciado con su experiencia. Y en caso de, ¿cómo se dice? Su experiencia de la otra empresa, ¿podría la primera empresa hacer que falle? Claro, si no lo ejecutan, a las dos les va mal. ¿Hay penalidad para ambos? Claro, para ambos. Y Si es que alguien les denuncian a las dos, perdería, no pueden dar de baja a su empresa. Perdería la Claro, experiencia también. claro, lo pierden prácticamente, si lo dan de baja, lo pierden todos. Sí, Es eso, porque no sería así, ¿no? Entonces, lo recomendable no... Hacerlo bien las cosas. ¿No? Hacer bien las cosas y no hay ninguno. Por eso es que no te prestan así por prestarte nomás. Es muy delicado. Es delicado eso, porque a veces se van abandonando. Entonces, al final, ¿quién es el perjudicado? El otro consorciado. Pero esto de acá también puedo hacerlo, que este me preste la experiencia y de repente esto de acá puedo hacer lo que cobre, que facture, ¿no? O puede facturar el mismo de acá, cualquiera de los dos puede facturar. Sería más confiable esa... Claro, es dependiendo de quién quiere encabezar, ¿no? Si yo tengo mi empresa y no tengo la experiencia, yo estoy buscando presentarme, tengo que tratar de facturarle yo, ¿no? Porque si no, lo factura el otro y se va. Porque ¿quién es el que va a invertir? De repente el postor uno, salvo que ambos inviertan, ¿no? De repente también se puede hacer una cuenta mancomunada, que no puede sacar uno sin la firma del otro. Dependiendo, o sea, eso es ya dependiendo cómo hagan sus tratos con los otros postores, ¿no? Pero la experiencia queda para ambos al final. Claro, los porcentajes, ¿a cuánto se van? De repente yo aporto el 40%, el otro el 60%. Pero eso es interno, pero la experiencia que obtienen... No, que obtienen ya sería esto, para ellos obtendría el 40 y para él el 60 más. Si ella tiene 20 millones, de esos 8 millones, ¿cuánto más suma? 4 millones, ya tendría 24 millones 800. El de acá tendría recién 3 millones 200. ¿Ya? Eso sería. Podemos sacar ejemplos de ahí, ¿no? Pero ya nos tomaríamos, se acabaría la clase un mes más. Hasta agosto, ¿no? El próximo módulo. Y acá los factores de evaluación tenemos, ¿cuántos son los puntos máximos? 100 puntos, ¿no? En puntaje nos da 100, pero la mayoría gana el que tiene mejor, el precio más, o el costo más bajo. El que tiene, como en la segunda clase creo que les hice ese ejemplo, ¿no? Ya no se acuerdan.
Ya, pero ¿qué es lo que nos dice acá? Los factores de evaluación, tenemos hasta 100 puntos, los requisitos de calificación, aquí sí a los requisitos de calificación también esto de acá, la capacidad técnica del profesional, eso es dependiente. Si es que es consultoría, sí se requiere el profesional, ¿no? Para calificación, la calificación técnica, sí se requiere, pero si, consultoría de obra, pero si es que es obra, simplemente el personal técnico hay una declaración jurada que es que simplemente hago que sí cumplo con el personal técnico. Una vez que ganas, para el contrato recién presentas tú tus profesionales, pero en lo que es consultorías, si no, ahí sí presentas, necesito un ingeniero tal, tienes que archivarlo, apuntarlo, toda tu experiencia, su CV de repente del ingeniero, del supervisor, pero cuando es en una obra, el personal clave del residente no lo adjuntas, ya lo adjuntas después que gana, te dan la buena pro para la firma del contrato, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos, la experiencia del postor a la especialidad, ¿no? La solvencia económica, lo que nos dice ahí. Acá es como veíamos la segunda clase, creo que fue. ¿Cómo encontrábamos nuestra? El postor 1, postor 2, hicimos fue la segunda o la tercera, creo, ¿no? Tercera creo que fue. ¿No? Encontramos esto de acá. ¿Cómo encontrábamos nuestro puntaje? Puntaje de la propuesta económica 1, la propuesta económica, el OI que es propuesta económica 1, o bueno, las cantidades que hagan. El otro es el puntaje, el OM, la propuesta económica del monto precio más bajo. Este OM, tenemos varios, en la primera clase, tercera clase creo, todos los postores. Entonces, este OM, escogemos la propuesta más baja, pero esa propuesta más baja siempre y cuando esté por encima de, o igual, encima, o mayor o igual al 90%. Si es que hay una propuesta que está al 80% o al 89.9%, ya no. Simplemente el que está, la menor, que esté en el rango entre el 90 y el 110, ¿no? Entonces, eso lo escogemos. El puntaje máximo de la propuesta económica, el PMP es el puntaje máximo. Algunas pueden estar al cuánto, al 105, ¿no? Puede estar eso, ¿no? Entonces eso ya es dependiendo, pero en su mayoría se presentan 100, menor al 100, entre el 100 y el 90, pero sí hay casos de que se han presentado al 110, ¿no? Sí hay casos, y lo han ganado. ¿Cómo lo han ganado? Ya eso es otra cosa, ¿no? De repente varios se presentaron al 110. Mucho conocidos, ¿no? No, pero eso es, pero sí hay, ¿no? Pero puede haber uno que se presente a 10, a veces por zonas lejanas. Se De presenta repente uno uno solo. 110 y otro 85 ya, por ejemplo. Otro 85 ya fue. No, entonces, eso es la manera como se calcula nuestros puntajes. Y acá tenemos también igual. Acá como les veía, acá como está, les digo. 0 es el 89.99. Esto es eliminada, ¿no? Entonces, ahí esas de ella quedan, ¿no? Eliminadas. Ahí como dice, por 7 milésimas. Entonces, eso de ahí ya quedan eliminadas. Aquí tenemos, esto es de una licitación pública. Tenemos, ¿cuándo era una licitación pública? Mayormente veíamos en obras, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre concurso público y licitación pública? Concurso es mayor a 480.000 y licitación mayor a 2.800.000, pero para el año fiscal 2023 va a ser mayor a 10 millones, ¿no? Que todavía no lo reglamentan, ya seguro en estos días ya sale, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Las etapas, esto de acá, yo no tengo por qué cambiarlo, está tal como está en la ley de contrataciones, porque nosotros no podemos cambiar eso, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que nos dice el artículo 70 del reglamento? La entidad utiliza la licitación pública para contratar bienes y obras. La licitación pública contempla las siguientes etapas. Primero, ¿qué es lo que? La primera etapa, la convocatoria. La segunda etapa es registro de participantes. ¿Cuándo es la convocatoria? Cuando el comité de selección lo publica, ¿no? Lo publica. Luego ese registro, tenemos tantos días para que el postor se registre, ¿no? Luego tenemos la formulación de consultas y observaciones, lo que estábamos viendo, ahí es donde empieza a ser. Luego viene la solución de consultas, observaciones e integración de bases. Luego la presentación de ofertas, y una vez que acá culmina prácticamente del postor, en que suba la presentación de ofertas, ahora es virtual, ¿no? Entonces luego viene la evaluación de ofertas. ¿Y a quién lo evalúa? El comité de selección. Luego viene la calificación de ofertas, luego viene el otorgamiento de la buena pro. El otorgamiento de la buena pro es ya cuando hay un ganador, ¿no? El plazo para la presentación de ofertas no puede ser menor a 22 días hábiles. No puede ser menor a eso. Sí más. Hay más, ¿por qué? Porque a veces puede haber problemas, ¿no? A veces lo retrotraen, se han equivocado o lo dan nulidad, no sé, tantas cosas que pueden hacer, ¿no? O a veces, como dicen, no ganó su candidato, ven la forma de retrotraerlo, ¿no? Se ha visto en varios procesos. Pero, como dice acá, no menor a 22 días hábiles. En 22 días hábiles se resuelve. En 22 días hábiles das la buena pro. ¿Ya? Si hay un ganador. Si es que hay algunas absoluciones de consultas más, o hay algunos percances, ¿no?, que se presenten, puede ser a más, pero no menor a eso. ¿Qué más nos dice? Asimismo, entre la absolución de consulta, observación e integración de bases, la presentación de ofertas no puede mediar menos a 7 días hábiles. Aquí todo trabajamos con respecto a días hábiles, ¿no? Para en estas contrataciones los días hábiles no cuentan de lunes a viernes, y los días feriados también se descuentan, ¿no? Sábados y domingos no cuentan, ¿ya? 70.3. Cuando se solicita la emisión del pronunciamiento entre la publicación de la fecha de la presentación de ofertas no puede mediar menos de 7 días hábiles, lo que nos dice esta parte también. Convocatorias de licitación pública. Bueno, esto lo vamos a pasar, esto viene a ser casi lo mismo, ¿no? Las consultas y observaciones de la integración de bases. Acá nos dice, ¿no? Lo voy a hacer un poco de manera más general, ¿ya? Para terminar las diapositivas, porque vienen otros temas también. Y nos vamos al break y regresan a sustentar. ¿Ya? Para que no se duerman. Como dice, todo participante puede formular las consultas y observaciones a través del SEACE. Respecto a las bases, las consultas son solicitudes de aclaración u otros pedidos de cualquier extremo de las bases, se presentan en un plazo no menor a 10 días hábiles. A ver, ya por atrás se duermen, ya sí dicen durmiéndose. No, es que sí es un poquito cansado llegar de viaje, ¿no? Y estas son las mismas, solo son teorías esto de acá de la ley de contrataciones, ¿ya? Consultas y observaciones y presentación de ofertas. Acá podemos verificar en esta parte la presentación de ofertas de una licitación pública. La presentación de ofertas se realiza de manera electrónica a través del SEACE, ¿no? ¿Con qué entra? Con su clave. ¿Qué clave? Clave nomás. Con su usuario, ¿no? Que tengan de CRNP, ¿no? Que les dan. ¿Ya?
Acá nos dice para clave nomás, dice, para la admisión de las ofertas, el comité de selección verifica la presentación del exigido en los literales A, B, C y D, F del artículo 52. ¿Cuáles eran? Todos los anexos, ¿no? Anexo 1, anexo 2, anexo 3, el 4, el 5, si se requiere, si siempre y cuando sea consorcio, el 6, el 8 y el 11, ¿no? Esos son los anexos para la calificación, para ver, ¿no? Si es que es admitida o no es admitida. Una firma, ¿será subsanable o no será subsanable? Ya no, se supone. Si es que de repente en mi oferta me faltó una firma, no lo firmé, ¿será subsanable o no será subsanable? Una pregunta de su examen. Claro, declaración o cualquier documento, porque todas tienen que ir selladas, ¿no? Expediente técnico. Entonces es subsanable. Y si lo cambié el metrado, ¿es subsanable o no es subsanable? No, ya no, ya. Ahí ya no es subsanable. Entonces así más o menos una pregunta, ¿no? Les pongo el ejemplo tal, ¿no? Balotaje. ¿No? Entonces así, y marcan, ¿no? Subsanable o no subsanable. O bueno, ustedes escriben de repente, que es para que vienen. Nada más. Ya les estoy dando el balotario, como dicen, ¿no? Entonces acá vemos las evaluaciones que viene a ser lo mismo. La calificación. Acá vemos lo que es la parte de la calificación. Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar según el orden de prelación. ¿Qué es el orden de prelación? De acuerdo a los puntajes que se tengan, ¿no? Entonces evaluamos. Acá como dice, luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron el primer y segundo, pero eso es solo para licitaciones públicas. Eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Primer y segundo lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan los requisitos de calificación especificados en las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada, ¿no? Para poder evaluar, vemos por el orden de prelación de acuerdo a los montos. El primero de repente tiene 100 puntos, el segundo tiene 90 puntos. ¿Quién obtiene 100 puntos? Mayormente es el que se ha presentado más bajo, ¿no? El que de repente se ha presentado al 90% es el que va a obtener 100. De acuerdo a nuestra formulita, nos va a dar el puntaje. De acuerdo a esta formulita, ¿no? Que tenemos arriba también, ¿no? Acá. Nos va a dar eso. Justo les hice un ejemplo también, ¿no? De eso. ¿Ya? Si alguno de los dos postores no cumple con los requisitos calificados en el comité de selección, verifica que los requisitos de calificación de los postores admitidos según el orden. Si es que no cumplen estos dos primeros, cogemos el siguiente y así vamos en caso de que no cumplan ellos. En caso de que el primero y el segundo queden eliminados, vamos viendo al tercero, si no cumple al cuarto y así vamos. ¿Ya? El otorgamiento de la buena pro. De acuerdo al artículo 76, ¿qué es lo que nos dice? Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas que cumplen con los requisitos de calificación de conformidad con lo establecido para el rechazo de las ofertas previsto en el artículo 68, de ser el caso. No, esto de acá ya es cuando todo está bien, ¿no? Entonces ya tenemos ese plazo para dar el otorgamiento de la buena pro, ¿no? Y acá tenemos una adjudicación simplificada que viene a ser, es menos días, pero viene a ser casi lo mismo, ¿ya? Viene a ser prácticamente los mismos. Aquí los requisitos adicionales para la suscripción del contrato, ¿no? Y esto también lo tenemos acá, en esto de acá, requisitos, ya de acuerdo a nuestra ley de contrataciones. Los requisitos que nos pide, de acuerdo a nuestra ley de contrataciones, nos dice, para la suscripción del contrato de la ejecución de obra adicionalmente a lo previsto en el artículo 139, el postor ganador cumple los siguientes requisitos. 1. El A. Presentar la
la constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RDP, ¿no? ¿Qué más nos pide? En el B, entregar el programa de ejecución, el CPM. Lo que está, ¿qué se llama el CPM? Project Management. Ahí está, programa de ejecución de obra. Dentro de esto tenemos que presentar la ruta crítica, el calendario de avance de obra, valorizado. Esto también, ¿cuándo lo presentamos? Una vez que ejecutamos, también se presenta, ¿no? Tenemos 7 días para presentar una vez que se inicia el proceso, ya pero con los actualizados, ¿no? Ya por día, como ese día les estaba enseñando, de repente, en el expediente, semana 1, semana 2, semana 3, día 1, día, simplemente los días, pero no sabemos qué día, no inicialmente con fecha, pero acá sí ya presentamos, una vez que inicia, esto todavía lo podemos presentar tentativamente, ¿no? Porque no se sabe exactamente cuántos días, más o menos cuántos días va a correr, pero el día que iniciamos tenemos 7 días hábiles para, bueno, calendarios nos dicen, ¿no? Para presentar esto, todo esto de acá, esta programación. El de materiales, ¿qué más nos pide? La valorización que nos pide el avance de obra valorizado, ¿no? Aquí lo que nos dice, entregar el calendario de adquisición de materiales y también entregar el calendario de utilización de equipos. Esto de acá es opcional. Si es que el proyecto lo requiere. Si estamos haciendo carreteras, obligatorio, porque tenemos maquinaria, ¿no? Entonces, también, ¿qué es lo que nos pide? Entregar el análisis de costos unitarios, partida y detalle de gastos generales. También nos pide que lo actualicemos, ¿ya? Pero esos análisis de precios unitarios, ¿a qué sería ya? Actualizado. ¿Sería lo del expediente técnico? O a lo que se ha ganado. A la oferta, ¿no? Entonces, a eso sería, ¿ya? Acá lo que nos dice, ¿no? Una vez que dice, requisitos adicionales para la suscripción del contrato de obra, acá los requisitos para la suscripción del contrato, bueno, tenemos revisado 7 días, ¿qué es lo que presentamos? El programa de ejecución de obra, ¿no? Ese es el cronograma valorizado de obra, el calendario de ejecución de materiales e insumos, el calendario de utilización, lo que hemos visto, pero en el anterior está lo que es esto, ¿qué era? La ley de contrataciones, ¿no? Acá es lo que nos dice, ¿no? Acá tenemos revisados, para revisar 7 días, el inspector o supervisor 8 días para subsanar. Si nos dice solo días, ¿qué significa? Calendarios. Para que sea hábiles tiene que especificarnos, ¿no? ¿Ya? Acá tenemos el contrato. Bueno, acá tenemos el reglamento de la ley de contrataciones, capítulo de obras. Acá tenemos el inicio y el plazo de ejecución de obra, ¿no? El inicio y el plazo de ejecución de obra rige desde el día siguiente de que se cumplan los siguientes requisitos. ¿Cuáles son? Una pregunta. Puede ser esa, ¿no? ¿Qué sería? ¿Cuáles son para el inicio y el plazo de ejecución de obra? Sería, ¿no? El inicio, el plazo de... ¿Cuál sería los requisitos para que inicie una obra? Ya lo tienen ahí. ¿Cuál es? Que la entidad notifique al contratista quién es el inspector o supervisor. Una de esas tiene que notificar. ¿Quién notifica? La entidad, ¿no? Si es que ya tengo contratista, si es que no lo notifica, el proyecto no se da por iniciado, ¿no? Esos son unos de los requisitos. Otra, que la entidad haya hecho la entrega total o parcial del terreno, ¿no? O donde se ejecute la obra. Entonces, ¿cuál sería uno de esos? Que la entidad haya hecho la entrega total o parcial del terreno. La entrega del terreno, ¿no? Ya sea parcial o
total. Otra, ¿cuál sería otro requisito? Que la entidad provee el calendario de entrega de materiales e insumos que de acuerdo a las bases hubiera asumido como obligación. Simplemente esta partecita pueden colocar que la entidad provee el calendario de entrega de los materiales, ¿no? O insumos, o materiales, insumos, cualquiera de los dos. ¿Qué más? Que la entidad haya hecho la entrega del expediente técnico de la obra completo. O simplemente pueden colocar ¿qué? Que la entidad haya hecho la entrega del expediente técnico, ¿no? ¿A quiénes? Tanto al contratista como a la parte de la supervisión, ¿no? Que la entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo. Pero esto de acá, el adelanto directo, siempre y cuando, ¿qué es lo que dice? Siempre y cuando el contratista lo haya hecho el pedido, ¿no? Pero para que haya hecho el pedido, el adelanto directo tiene que tener su carta fianza de adelanto directo. ¿Cuánto es el adelanto directo? 10%. ¿El adelanto de materiales? Otra pregunta. 6%. ¿Material 6%? ¿Quién da más? 100. ¿Quién da menos? Sí les he hecho de las primeras clases, ¿ah? Adelanto directo es... ¿El adelanto directo para qué es? Para la mano de obra, ¿no? Es el 10%. El adelanto de materiales es como máximo, ¿ah? Son como máximo, no quiere decir que te den el 10. Como máximo es el 20%, ya se acordaron. Pero es como máximo el 20%, te pueden dar el 15, el 18, ¿no? Si lo llegas a hacer depende cómo lo sustente. Pero si la entidad, el contratista, requiere el adelanto directo, entonces sí es un requisito para el inicio de obra, ¿ya? Es un requisito, pero si en caso el contratista no lo requiere, por eso ¿qué podrían poner? También uno de los requisitos sería que la entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, siempre y cuando el contratista lo haya hecho el requerimiento o el pedido. Si no es que acá nos dice, en las condiciones sí oportunas establecidas en el artículo 81. Y en ese artículo nos dice eso, de manera general. ¿Ya? Para iniciar la ejecución de obra, de una obra se requiere la supervisión. ¿Cuándo era obligatoria una supervisión? Otra pregunta. Les dije también, ¿no? Ahí está el balotario. Otra pregunta. Pasados los máximos 3 meses. 3 veces. A ver, ¿quién da menos? ¿Quién da más? Máximo. 4.300.000 soles, ¿no? Es sí les he hecho en las primeras clases también. Es un tratado de suscripción por el conflicto. Lo requiere, ¿no? Pero si es que tenemos una supervisión de 30.000 soles, también es supervisión. Pero si es que pasado la primera o segunda o el monto de la valorización hasta el tope de 4.300.000 ya supera eso, es obligatorio que contrates ya no puedes utilizar un inspector, sino una supervisión. ¿Ya? Es otra pregunta. Ya lo tienes ya su 20. Aquí tenemos otra. Esto es otra pregunta. Todas son preguntas. Va a ver para qué marque. Puede 100 preguntas. Tiempo 60 minutos. No, menos, a ver. Ya, entonces, la revisión del expediente técnico. ¿Qué es lo que nos dice acá? Dentro de los 15 días calendario del inicio del plazo de la ejecución de obra para obras cuyo plazo menor, acá es lo que nos dice.
cuando el plazo es menor, ¿qué es lo que nos dice ahí? Menor o igual a 120 días. Esto es el informe de expediente técnico, o antes que se llamaba el informe de compatibilidad, ¿no? Se llama el informe de revisión de expediente técnico de obra. Eso lo presentamos si es que es menor a 120 días calendario. El contratista tiene 15 días calendario para que presente a la supervisión o al supervisor, y el supervisor tiene 7 días para que presente a la entidad. Y si es que pasa el monto de 120 días, el contratista tiene ¿cuántos días? El contratista 10 días, 30 días. El supervisor tiene 10, y así simple, para que presente a la entidad, ¿no? Eso básicamente. Si es que hay observaciones, acá es lo que nos dicen, ¿no? En esta parte. ¿Puedo tomarles esa parte? Sí. Simplemente ya no dice. Para que marquen. Es un curso pensado de contrataciones del Estado. Ya nos ha dictado 50. ¿Ya? Entonces, Cada uno vale un punto. 50. No te digo todo. 10 segundos. Entonces, eso es ya el informe de revisión de expediente. Si yo les puedo poner de repente una pregunta así. A ver, dicte. Puede ser. ¿Cuánto tiempo tienen el contratista y el supervisor para que presente su informe de revisión de expediente técnico si el proyecto tiene 240 días, el plazo del proyecto es de 240 días calendario? Así sería formulado, ¿no? La pregunta, digamos. ¿Cuántos? Entonces ahí pondrán, el contratista tiene 30 días y el supervisor tiene 7 días para que presente el informe. 10 días, perdón. Ya se va a estar grabando mal. ¿No? Entonces, eso puede ser para que marquen, ¿no? Contratista 30, supervisor 10. Y si les pongo 119 días, 119 días. ahí sería 15 y 7, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí nos dice la ley nos dice acá, la ley de contratación nos dice así. Si es que es menor a 120 días, es 15 días para el contratista y 7 días para el supervisor. ¿Por qué me dice? Es que le estoy poniendo 119 días, ¿no? Entonces tienen que saber esta parte. Menor a 120 y mayor a 120. ¿Eh? Fácil. No, para el supervisor, cuando es mayor a 120, 10 días. Cuando es menor a 120, 7 días. Está perdiendo un punto ya. Ya perdí un punto ya. Ya entonces, así, como dicen, yo les tomo de lo que les hago acá. Inclusive estoy diciendo que lo apunten. Pero de repente ya me olvido hacer la pregunta. Hasta me olvidé de esa pregunta. Preguntas. Tiene la grabación. Se mandamos la grabación a que nos haga igualito. Ese van a demorar 3 horas al final de la grabación. Entonces aquí vemos la suspensión de plazo. Una cosa es suspensión y otra cosa es paralización. En cambio ahora ya, bueno, para la suspensión también te pueden pagar esto. Suspensión, ¿qué es lo que haces? Simplemente suspendes sin resolución de la entidad. En cambio, una paralización tiene que ser aprobado mediante resolución por la entidad. Suspensión, bueno, en algunos casos dicen sí, ya te pueden pagar gastos generales. Pero aquí tú en la suspensión normalmente no te pagan gastos generales. Tú suspendes
tú sabrás cómo lo pagas a tu residente, porque tu residente se supone que está ganando esos días, tus trabajadores, ¿no? Si suspendes, pero si paralizas, deben de reconocerte gastos generales. ¿Por qué? Porque si yo tengo contrato mi residente, porque el residente, si es que está trabajando acá, él no puede trabajar en otra obra, ¿no? Porque está directamente en el proyecto. Esa también puede ser, ¿no? Una pregunta. El residente del supervisor, ¿no? Un supervisor puede trabajar en dos lugares al mismo tiempo. Sí, no, así no va a Sí, no. O siempre y cuando sea el paquete, ¿no? ¿Cómo así? Sí les expliqué, ya no se acuerdan, ¿no? Pero eso de ahí, sí o no, dice. No, pero así. Esto de acá, entonces, el supervisor tiene que seguir, o el residente tiene que seguir ganando. El de control de calidad tiene que seguir ganando, ¿no? Entonces, por eso, cuando es paralización, se reconoce gastos generales, ¿no? Entonces, eso de ahí tenemos que, porque eso ya es, si es que se paraliza, es pérdida para la entidad. Como dice acá, cuando suspendo, cuando se produzca suspensión de plazo o la ejecución del contrato de obra según lo previsto en el numeral 142.7 del artículo 142, corresponde también a la suspensión de plazo y ejecución del contrato de supervisión, ¿no? Y si es que yo suspendo esto, a ver, suspendo la obra, también corresponde a que se suspenda la supervisión, porque la supervisión, ¿cómo cobra? La supervisión por valorización. Una de sus sistemas de contratación, ¿cuál es de la supervisión? Era una pregunta también. No, la pregunta es, sistemas de contratación, ¿cuáles eran? ¿Qué más? Una de ellas era por tarifas. El supervisor, la parte de supervisión cobra, si es que la supervisión es de 100.000 soles, o digamos de 30.000 soles. 30.000 soles, digamos, la supervisión, y es de 30 días. ¿Cuánto cobraría diario? 10 soles. 1.000 soles. Ya cobra 1.000 soles diario, ¿no? Entonces, al cobrar 1.000 soles diario, él, la obra, haga o no haga, ejecute, no ejecute, no avance, el supervisor está ganando, o la parte de la supervisión gana diario por tarifa. Ellos son contratados por tarifa, ¿ya? Sistema de contratación de la supervisión es por tarifa. Entonces ellos se dividen los 30.000 soles en los 30 días y ganan 1.000 soles diarios. En cambio, la parte de la ejecución o el contratista, eso sí cobra por valorización. Ahí ellos sí cobran, si es que es digamos, si es que avanzó el 5%, el 5% cobran. Si es que avanzó el 30% más de lo que está en su programado, cobra eso porque ahí está, ¿no? Entonces, pero el supervisor no. Pero las fechas son casi las mismas, ¿no? Claro, por ahí van, ¿no? O sea, tiene que ser el mismo, si no es que a la supervisión también lo contratas un poco más, ¿para qué? Para el tema de la liquidación. ¿Cuánto tiempo hay para presentar la liquidación? Otra pregunta. ¿Eh? ¿15 días? 3 meses. 3 meses. ¿Quién da menos? ¿Quién da más? La liquidación era 60 días o un décimo, ahí tienen que completar, o un décimo del total, el que resulte mayor. ¿Y cuándo era el menor? Cuando era 45 días, cuando había observaciones, ¿no? Observaciones de... ¿Qué observaciones eran? De la obra, ¿no? Cuando ya van para la recepción. Ahí era 45 días o un décimo
del plazo, el que resulte menor. No se vayan a confundir. Ahí cualquiera de esas dos preguntas viene. No sabes por cuál iniciar, dice. Pero les estoy diciendo más o menos cómo va a venir, ¿no? ¿Qué más piden? Resumidamente todo, dice. Todo va a venir. Resumidamente todo. Como esto también. Ingeniero, para levantar las observaciones no era el que resulte menor. Por eso, para levantar las observaciones era 45 días o un décimo el que resulte menor. Y el otro es el que... El otro para la liquidación es 60 días o un décimo el que resulte mayor. ¿Ya? No hay que confundirse con eso. Acá para la suspensión, ¿no? Acá tenemos, dentro de los 15 días calendarios, bueno, acá, ¿cuál sería un plazo de suspensión? Conflictos sociales. Otra, que no te paguen 3 valorizaciones, ¿no? Entonces, esa sería parte de la... Vamos a pasar un poquito rápido porque el tiempo se nos va. Suspensión. Aquí está el residente de obra. Volvemos a repetirlo porque también nos da ahí. Que nos dice el residente de obra tiene que ser 2 años Experiencia. de experiencia en la Especialidad. especialidad, ¿no? Y el supervisor es mayor o igual a la experiencia del resi. Si nos dice como mínimo 2 años de experiencia, entonces si en mis TDRs de repente me piden que tenga experiencia el residente 3 años, el supervisor ¿cuántos años tiene que tener? 3 o más, 3 años. ¿no? 3 o más, pero como mínimo si es 2 años de el residente es a tiempo completo, como nos dice acá, salvo que sea el paquete. ¿Cuándo es el paquete? Digamos, tengo varios sectores, el mismo, digamos, a ver, instituciones educativas. Tengo para tal caserío 1, una institución educativa, caserío 2, otra institución, caserío 3, esas 3 lo convoco en una sola, pero al final es un solo proceso de licitación, ¿no? Es un solo proceso, pero el residente se abastece para los 3, ¿no? Ahí. Pero no puedo estar en diferentes procesos de licitación, ¿ya? Porque es al 100%. Igual, las mismas es para el supervisor, ¿ya? Inspector o supervisor, que ya lo hemos visto, y acá tenemos todos los tipos de proyectos que tenemos, ¿no? Pero acá en esta carretera, ¿no? Funciones del inspector, ya les voy a cuál es lo principal: técnica, económica y administrativa o financiera, ¿no? Que cumpla todas estas 3, ¿no? Funciones específicas, ¿ya? Estas son las funciones específicas, simplemente esas 3. Clases de adelanto, tenemos adelanto directo y por materiales, ¿no? ¿Cuándo era por materiales? ¿Cuánto era? El 10% es para la mano de obra, el 20% para materiales. Pero eso es como máximo, ¿ya? El cuaderno de obra ahora ya es digital, ¿no? Entonces, pero es mejor digital, ¿no? Como habíamos visto en la primera clase también. Anotaciones, bueno, en el cuaderno de obra, ahí ¿qué es lo que colocamos? Todo lo que hemos hecho durante el día, ¿no? Hacemos las consultas también al supervisor. El supervisor tiene que asentar después del después del residente. Aquí tenemos valorizaciones y metrados. ¿Qué es una valorización? ¿Qué es una valorización? La cuantificación. Las valorizaciones tienen de carácter de pago a cuenta y son elaborados en el último día de cada periodo previsto en las bases, ¿no? ¿Cuántos días para presentar nuestra valorización? El supervisor, ya el supervisor,
¿cuántos días tenemos como máximo para presentar a la entidad? Una pregunta. ¿Cuántos? ¿Una paralización? Sí, 30 días o hasta los 5 primeros días del siguiente mes. 5 días calendarios después del primer día hábil. Si digamos el primero, por si acaso, el primero me cae domingo, ¿desde cuándo empiezo a contar? Desde el 2, ¿no? 2, 3, 4, 5 y 6. Sería 5 días después del primer día hábil. ¿Qué? ¿El 3 es feriado? No, pero es que dice después del primer día hábil. Después del primer día. Si el primer día te cae el día lunes y no es feriado, entonces cuentas el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y si digamos el primero cae sábado y domingo, y sábado es feriado, digamos en el supuesto caso es feriado, ¿no? No sé qué días, no hay creo feriados. O de repente ya, te cae esto feriado, a ver. Te cae el primero domingo y el 2 es feriado, pero no hay que un día 2 que sea feriado, ¿no? Pero en el supuesto caso, que sea, en el hipotético caso que sea feriado, entonces ¿de cuándo empiezas a contar? 3, 4, 5, 6, sería martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Tienes hasta sábado, pero como en las entidades no entienden, tienes opción a que presentes hasta el día lunes. Pero y si no, tendrías que presentarle el día. Pero la norma te dice 5 días calendarios a partir del primer día hábil. Así tienen que contestar. Tal cual. Ya, entonces, eso es. Los reajustes ya hemos visto. ¿Qué es una prestación adicional? ¿Qué es un mayor metrado? ¿Qué es una prestación nueva? Parte de sus preguntas. ¿Qué es una prestación adicional? Es algo que no contempla en el expediente técnico, es algo que no está contemplado en el expediente técnico, que puede ser un documento o expediente adicional fuera de lo que está contemplado en el expediente base. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué puedo pedir? De repente acá me faltó una malla, toda una malla. Entonces eso puedo pedirle como una prestación adicional. Mayores metrados. ¿Qué es un mayor metrado? Digamos quiero construir, acá de repente me dice 50 metros cuadrados. Y si yo me voy a campo tiene 60 metros cuadrados. Entonces ¿cuánto hay mayor metrado? De 60 metros, de 10 metros cuadrados más, ¿no? Entonces eso es un mayor metrado. En el otro, en prestación adicional, cuando hagamos quizás a veces un cambio, un diseño nuevo, ¿no? O de repente acá también puede ser, para toda esa cimentación, el cerco perimétrico no contempla. Hago un adicional, porque tengo para que hacer todas mis cimentaciones, tengo que hacer cálculos, ¿no? Entonces, todo eso es una prestación adicional, un expediente a lo que no ha estado contemplado en la base, ¿no? ¿Qué es una prestación nueva? Una prestación nueva es ya cuando, digamos, puedo hacer un YOA, ¿no? Un YOA, ¿qué puedo hacer? Quizás esto parte de, digamos, una ampliación marginal, ¿no? Quiero construir, también puede ser parte de un cerco perimétrico, una losa deportiva, digamos, en un colegio, que no se contempló, una prestación adicional, ¿ya? Perdón, esto, una prestación nueva. O de repente puedo hacer todo un pabellón nuevo, pero siempre y cuando ya se haya liquidado. En cambio, una prestación adicional está dentro de la ejecución. La prestación nueva es cuando todo sea como si fuese un nuevo expediente, algo así, ¿ya? Entonces, eso es lo que... Y aquí está también, prestación adicional de obra, es aquella que no está considerada en el expediente técnico de obra ni en el contrato original, lo que dice, ¿no? Y prácticamente, sistemas de contratación, acá tenemos a suma alzada, precios unitarios, esquema mixto, tarifas, ¿no?
Aquí tenemos cuando son prestaciones adicionales, cuando es un adicional, cuando es menor al 15%, ¿quién lo aprueba? La entidad, y cuando es mayor al 15%, Contraloría. Simple, ¿no? Lo habíamos visto al inicio también. Recepción de obra y plazos. Aquí cuando hay observaciones, aquí está, miren, ve. Justo hace rato. Dispone de 1/10 del plazo de ejecución vigente de obra o 45 días, el que resulte menor. Ahí está, para que no digan que les engañen. Y eso está copiado de la ley de contrataciones, ¿no? Eso es, cuando resulte observaciones en la recepción de, el que resulte menor. Y acá está para las liquidaciones. El que resulte mayor, lo que les decía hace rato, ¿no? Ahí está. Eso es, ¿ya? Lo mismo. Y bueno, break, ¿no? Simplemente ya lo hemos visto en esa parte, simplemente esas partecitas, ¿no? ¿Ya? Las 4:40, 20.